Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 1. Dice Romanos, capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles. Y muchas gracias, Señor, por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por su compañía en nuestro medio. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Agradecemos también por aquellos y aquellas que siguen esta programación, Señor, a través de la radio, la internet o la televisión. En esta hora, Padre querido, rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de un hombre, Señor, pero que sea la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Despiértenos con su verdad. Que su palabra santa anide en nuestro ser y nos transforme a la imagen y semejanza de Jesús. Que nos inspire por el Espíritu a compartir este mensaje de salvación. Y que cientos, sino miles de almas se entreguen a Cristo por el testimonio de cada uno de nosotros. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos titulado a la disertación Oración artificial. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo se introduce a la carta. Nos interesa solo una frase. Casi siempre el tiempo es traicionero, por eso vamos directamente a lo que vinimos. Romanos capítulo 1, versículo 1, nos interesa la frase última del versículo que dice, apartado para el Evangelio de Dios. Es mucho lo que se puede decir sobre la carta a los romanos. Podemos decir, es una mejor presentación acerca del plan de salvación. Tiene historia la carta a los romanos porque cambió la vida de millones, pero hay personas clave como Martín Lutero y hay personas muy claves que fueron tocados y cambiados por el mensaje del libro de la carta de los romanos. Allí hay mucho para decir, hay escritores que han dicho bastante. El doctor Lloyd Jones escribió 14 volúmenes, Ironside escribió 4 y así se ha dicho y se han escrito toneladas sobre romanos. Nos interesa la última frase, nos interesa una palabra que tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. La palabra apartado, apartado para el Evangelio de Cristo, apartado. ¿Qué quiso decir Pablo con apartado? ¿En qué estaba pensando Pablo cuando dijo apartado? ¿Qué significó para Pablo apartado? ¿Cuál es el valor para Pablo de la frase apartado para el Evangelio de Cristo? Cuando estudiamos la palabra apartado, descubrimos que hay una combinación de una preposición apo y una palabra horizonte. La idea de apartado, la idea de aforizo, es la misma idea de fariseo, separado, apartado. Pero cuando tomamos en cuenta la palabra horizonte, descubrimos una verdad maravillosa que se encarna en la vida de Pablo. Pablo, cuando conoció a Cristo rumbo a Damasco, y se apartó de su propia vida, se apartó de su justicia y se enmarcó en el horizonte de Cristo. Cuando vamos al mar, cuando nos montamos en un barco y nos vamos a alta mar, cuando no se ve tierra por ningún lugar, todos sabemos que allá en el final, en el horizonte, tal parece que el cielo y el agua se unen. Y si miramos a nuestro alrededor, vemos que en alta mar, todo alrededor nuestro es como un círculo inmenso donde el cielo y el agua se unen. Ese círculo imaginario se llama horizonte. Pablo nos está diciendo, ahora yo fui apartado, yo fui separado para vivir en el horizonte de Cristo. Ya no vivo en mi horizonte, ahora soy del horizonte de Cristo. Ahora vivo en Cristo.
Ahora mi vida tiene sentido en Cristo. Por eso, cuando usted estudia la teología del apóstol Pablo, todo lo centra en Cristo. Para Pablo todo está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Una persona que es arrepentida está en Cristo. Una persona convertida está en Cristo. Una persona llena del Espíritu Santo está en Cristo. Y cuando usted está en Cristo, hay un poder, hay una persona llamada Espíritu Santo que le acompaña en cualquier lugar. Y la acompaña siempre. Y cuando usted presenta la palabra, presenta el Espíritu su palabra a través de usted y hace posible que otros también vengan para estar en Cristo. La clave de la vida cristiana es en Cristo. Por eso aforizo, apartado, separado, significa que Pablo salió de su mundo, Pablo salió de su justicia, Pablo salió de sus ideas, Pablo salió de su manera de ver las cosas, de su cosmovisión humana y personal. Pablo salió de su justicia, Filipenses capítulo 3 versículo 9, salió de su justicia que es por la ley para ahora vivir por la fe en la justicia de Cristo Jesús. Está aforizo, está apartado, está separado. Y me gusta porque él comienza a sustanciar esa idea. Efesios capítulo 1. En el libro de Efesios aparece 30 veces la frase en Cristo. Una persona que está apartada para Cristo, una persona que vive en Cristo, muestra en su vida los resultados de ese apartamiento. Efesios capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, como dice, en Cristo Jesús que están en Éfeso. Versículo número 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como dice ahora, en Cristo. Y entonces Pablo presenta en Efesios que los que están en Cristo tienen 4 bendiciones. Interesante estas 4 bendiciones porque vienen en Cristo. Todo el haber humano está en Cristo. Todo el plan de salvación está en Cristo. Todo el futuro está en Cristo. Toda la obra de Dios está en Cristo. Y cuando usted vive en Cristo, entonces en su vida se muestra la belleza y la santidad de Cristo. ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando usted lee los discursos de Pedro, ve que lo centra todo en Cristo. Cuando lee los discursos de Pablo, todo está centrado en Cristo. Y todo para la gloria de Cristo. Cuando usted vive en Cristo, su vida se convierte en una bendición. Cuando usted camina con Cristo y vive en Cristo, entonces su familia es una bendición. La clave es estar en Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 dice, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. ¿Se entiende o no se entiende? Todos son vueltos a la vida. Y qué hermoso cuando la gente le testifica que ha vuelto a la vida porque usted vive en Cristo. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Usted no puede estar tranquilo si está en Cristo. Para estar tranquilo tiene que estar sin Cristo. Pero si está en Cristo, entonces vive la vida de los apóstoles. No pararon hasta que murieron como mártires. ¿Cierto o falso? A ver, ¿sí o no? Tenemos que trabajar hoy con los discípulos antes de Pentecostés y los discípulos después de Pentecostés. Yo no sé cómo haremos con el problema del tiempo, pero eso es lo que tenemos que hacer. Y es bastante lo que hay que decir. Perdonen si ahora le damos rápido al negocio, porque es que necesitamos ganar tiempo. ¿Están listos? Vamos a correr. En Cristo, 4 bendiciones. Efesios 1:4, dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿cómo dice? Santos y ¿qué más? Y sin mancha, ¿dónde? Delante de Él. Si usted está en Cristo, no me diga que usted es una persona común y corriente y vulgar. Si usted está en Cristo, santo y sin mancha, ¿cómo se explica estar en Cristo y vivir una vida de cualquier manera? Y dentro de esa escogencia de Dios, y dentro de esa manera hermosa como Dios escogió a todos los seres humanos en Cristo, mire qué cosa linda dice ahora versículo 5, dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para hacer ¿qué cosa? Adoptados, hijos ¿como de quién? Hijos suyos, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Si usted es un hijo de Dios, su vida tiene que mostrar que usted camina con Dios, ¿sí o no?
¿Cómo usted puede caminar con Dios y vivir una vida vulgar, común y corriente, una vida secular? ¿Cómo se muestra la santidad en la secularidad? Yo no sé. Versículo 6. Mire cómo dice el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, ¿qué dice? Nos hizo aceptos. ¿En quién? ¿Y quién es el amado? Así que ahora nos reconciliamos con Dios en Cristo. Volvemos a la familia de Dios en Cristo. Somos parte del equipo de Dios en Cristo. Damos gloria a Dios en Cristo. Manifestamos la belleza de Dios en nuestra vida en Cristo. Y todo circula alrededor a Cristo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y cuando usted lo vive, sus hijos entonces se enamoran de Cristo. Sus amigos conocen a Cristo. Y la gente con la que usted se relaciona, entonces acepta a Cristo. He podido ver personas que eran brujos, que servían al diablo, entregarse a Cristo. Delincuentes, entregarse a Cristo. Amas de casa, frustradas, entregarse a Cristo. Profesionales, darle su vida a Cristo. Militares, entregarse a Cristo. Sencillamente porque Cristo fue presentado. Dice Cristo, y si yo fuere levantado, ¿a cuántos dice? A todos atraeré a mí mismo. ¿Por qué no están siendo atraídos todos? ¿Qué está pasando? ¿Falló Cristo? ¿Se le fueron la fuerza y el poder a Cristo? Entonces, ¿qué está pasando? La pregunta, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué el mundo se está yendo a pedazos y cada día supuestamente hay tantos cristianos? ¿Qué está pasando con la humanidad? Necesitamos vivir en Cristo. Recuerde que en Adán todos mueren, mas en Cristo, ¿qué cosa? Todos serán vivificados. Número 1, nosotros fuimos escogidos en Cristo. Número 2, versículo 7, dice el apóstol Pablo, en quien tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Esto es cierto o no lo es? A ver, ¿es cierto o no lo es? ¿Nos redimió Cristo, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Número 3, tristemente tenemos que acelerar. Versículo 11. En él asimismo tuvimos, ¿qué cosa? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Tenemos herencia en Cristo, sí o no? A ver, ¿sí o no? Una pregunta, si usted tiene herencia en Cristo y si su herencia está en el cielo y no en este mundo que perece, ¿por qué está tan preocupado y angustiado? No tiene sentido eso, ¿verdad que no? Que se preocupe el dueño de la casa. ¿Quién lo compró? Cristo. ¿Quién es el creador? Cristo. ¿Y quién es el dueño de todo? Cristo. Porque se preocupe Cristo, ¿o no? A ver, ¿sí o no? A mí me gusta Romano 8:32. Romano 8:32 dice, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él cuánto? Todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Asegúrese de estar en Cristo y no tendrá problema de todas las cosas. El problema es que si estamos en Adán, entonces preocúpese porque posiblemente le falten todas las cosas. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? En Cristo tenemos herencia en Cristo. ¿Puedo contarles algunas cosas que ustedes no quieran creer? ¿La quieren oír o no la quieren oír? A mí me encanta contar algunas cosas porque hay personas que sacudan la cabeza y dicen, esto es mentira, eso no puede ser, eso es mentira. Y me gusta que se sacudan la cabeza porque por lo menos están reaccionando. Pero imagínense una gente que venga a un concierto y nada más se sienta a ver el concierto. Terminó y se fue por si reaccionó. No reaccionó. Por lo menos dijo algo. Hay una casa que Dios nos dio en Santo Domingo. Y había una parte del dinero que había que terminar de pagar. La casa duró 5 años sin rentarse. Porque esa casa nos la dio el Señor. Y yo decía, y mi esposa estaba de acuerdo, y nos pusimos de acuerdo. Qué feo que en la casa de nosotros viva gente bebiendo y una casa que nos la dio el Señor. Y ahí duró la casa 5 años cerrada. Un buen día se nos ocurrió que había que rentarla.
porque había que terminar de pagar una parte del dinero porque los intereses iban subiendo. Y la rentamos a un tesorero de un colegio pequeño, pero imagínense, el tipo no tenía suficiente para pagar la renta. Así que se la rentamos por un 30% de lo que era la renta. ¿De quién es la casa? De Dios. Así que ese problema no es mío, el problema es del Señor. Que un hijo de él que no pueda pagar vive en la casa, gloria a Dios. También ese tipo es hijo del Señor, ¿o no? ¿Así o no? Digo, bueno, Señor, le rento la casa a este tipo para que la cuide. Y así fuimos, hablamos con él, hicimos algunos arreglitos que había que hacer. Y él empezó a vivir su casa. Pero que el tipo pagaba, no daba ni para pagar el pago que había que hacer mensual. Fin de la historia. Una mañana le dije, Señor, yo estoy resolviendo todo asunto de deuda. A mí no me gusta deber. Y esa deuda de ella me tiene muy inquieto. Yo no quiero deber. Así que necesitamos pagar esa deuda, pero yo no voy a tomar un préstamo para pagar otro préstamo. Eso no tiene sentido. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? ¿Ustedes están seguros de eso? ¿Ustedes están seguros de eso? ¿Ustedes están seguros? ¿Se dan cuenta que somos ligeros para responder? ¿Sí o no? Y un día me llama el abogado de la casa y me pregunta que cuándo fue que yo fui a saldar la deuda de la casa. Hace 10 años que yo no voy a esa oficina donde trabajé y fui departamental y otras cosas más. Y le pregunto, Carlito, ¿qué tú me estás diciendo? Me dice, sí, el presidente fulano de tal me dijo que usted debía estar feliz porque usted vino y pagó todo lo que debía. Y yo me empecé a reír. Y le digo, sí. Digo, bueno, pues dile que te den una carta de descargo, que te den un certificado de pago y que te den todo ese papelerío que le dan a uno cuando uno paga. Dice, no, ya yo tengo todo. Digo, mira, tú estás relajando conmigo, ¿eh? Y dice, no, pastor, ya me devolvieron todos los papeles. Usted no debe nada. Digo, pero ven acá. ¿Y tú no te acuerdas que yo te mandé un dinero para...? Si no, el dinero está aquí, lo tiene María. Digo, ¿y quién fue que pagó? Dijeron que usted vino con una chacabana azul, un pantalón azul. Vino a la oficina, saludó, subió arriba. Duró 10 minutos en la oficina y pagó todo. Digo, ¿cómo? Digo, esa gente tiene que estar loca. Ya, mira, asegúrate que eso es así porque yo no quiero seguir debiendo. No, pastor. Queridos, yo no le debo a nadie. En estos días me llamó otra vez y me dice, me dijo el tesorero que se haya extraño que usted nada más viniera, saludara, durara 10 minutos después que tiene tantos años que no está aquí, pagara su dinero, se llevó su recibo. Un recibo pequeño, dijo que después le dieran todos los otros papeles. Yo le hago una pregunta, ¿está paga la casa? ¿Sí o no? Sí. ¿Ven que se le hace difícil creer eso? Sea honesto. Sea honesto. Sea honesto. Entonces, ¿en cuál Dios es que usted cree? ¿Puede o no puede hacer lo que le dé la gana? ¿Sí o no? ¿De dónde voy a pagar yo lo que debía? Yo tengo un salario de un pastor, gracias a Dios tengo 3 hijos, pero no ando teniendo dinero así para estar pagando así. ¿Es real o no es real? ¿Tenemos herencia en Cristo? Pero estamos esperando llegar al cielo. No sea bobo, comienza a heredar ahora. Empieza a heredar ahora. Número 4, Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice ahora? Fuisteis sellados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Yo le hago esta pregunta. Dice el apóstol Pablo aquí que los que están en Cristo han sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Cuando Pedro y los demás apóstoles fueron sellados con el Espíritu Santo, cuando los 120 fueron sellados con el Espíritu Santo, mi pregunta, ¿revolucionaron el mundo o no lo revolucionaron? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Dónde están los sellados en el Espíritu Santo? ¿Dónde están? Porque el mundo no será igual cuando el Espíritu pueda manifestarse en toda su fuerza, ¿cierto o falso? ¿Qué dice San Lucas 13:11? ¿Qué dice Lucas 13:11? ¿Ha puesto Dios límite a dar su Espíritu? Lucas capítulo 13, versículo 11. ¿Qué dice Jesús? Me gustan las palabras de Jesús. Lucas capítulo 13, versículo número 11. ¿Cómo dice el verso 11? Dice San Lucas
capítulo 11, versículo 13. Parece que me estoy poniendo viejo. Lucas 11, 13. Pues si vosotros, ¿qué cosa? Siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Qué pregunta Jesús ahora? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial, qué dice? Dará el Espíritu Santo ¿a quiénes? A los que se lo pidan. Mi pregunta, cuando Pablo se encontró con Cristo Jesús, ¿fue lleno del Espíritu Santo, sí o no? La vida de Pablo comenzó a transformar el mundo en que lo rodeaba, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces vemos que Pablo, al estar en Cristo y al estar sellado con el Espíritu, su vida se convierte en una fuente de bendición que llega hasta lo último del mundo conocido en la época de Pablo. Todavía hoy hablamos de Pablo. Todavía hoy tenemos el Nuevo Testamento con 14 libros escritos por Pablo. Todavía hoy encontramos a las personas predicando de Pablo en cualquier rincón de la tierra, en cualquier idioma. Un hombre que era enemigo de Cristo, estaba en contra del pueblo de Cristo porque no conocía a Cristo. Pero desde que Pablo se encontró con Cristo, cuando Cristo le habló de a quién estaba persiguiendo, la vida de Pablo dio un cambio completo. Se produjo un arrepentimiento, un cambio de la mente, un cambio de horizonte. Pablo cambió ahora para estar en el horizonte de Cristo, para vivir en Cristo. Y la vida de Pablo, un perseguidor, y la vida de Pablo, un fariseo, y la vida de Pablo fue llena del Espíritu de Cristo y se convirtió en un instrumento del cielo para la salvación de las almas de todo el mundo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿te gustaría ser a ti hoy el Pablo moderno? ¿Sí o no? ¿A cuánto le gustaría estar tan lleno del Espíritu de Cristo y viviendo tan en Cristo que su vida sea una fuente de bendición? Levante su mano conmigo. ¿Lo puede hacer Dios, sí o no? Ha dado, Juan 3:34, porque Dios no ha dado su Espíritu por medida. ¿Nos dio Dios toda la plenitud del Espíritu? ¿Sí o no? Moisés se quejó una vez y le dijo, este pueblo está pesado, esto está difícil, Señor. Yo no puedo llevar solo la carga de este pueblo. Y el Señor, tan dulce y amable, le dice, pues mira, búscate 70 ancianos y voy a tomar, oiga qué cosa linda, del Espíritu que puse en ti para poner en ellos. ¿Tenía bastante Moisés? Alguien se me acercó. ¿En dónde? En Canadá. Estábamos en Canadá y una dama se me acercó y me dice, mire, que yo quiero, ojalá esté viendo el programa esa hermana, yo quiero una doble porción. Y yo la escuché, terminó de hablar y le dije, hermana, déjeme hacerle una pregunta. ¿Da Dios el Espíritu por porciones? Porque la Biblia lo que dice es que Él da su Espíritu total y completamente. Juan 3:34 dice que Él no da el Espíritu por medida. Ok, hablemos de las medidas entonces. Si Dios da el Espíritu completamente, ¿quién está poniendo la medida? Le dije, ¿no le parece que puede ser el envase? Que tenga la mitad llena de otra cosa y solo quepa el poquito que le dejaron al Espíritu. ¿Por qué no vacía el envase para que se llene plenamente del Espíritu? ¿Se entiende, querido? ¿Se entiende o no se entiende? Vacíe eso, sáquelo afuera. Si tiene algún rencor contra alguien, vaya y resuelva. Saque esos odios, esos resentimientos, esas amarguras, esas envidias, esas cosas feas que hay dentro. Saque todo eso. Pídale a Dios que lo lave con la sangre de Jesús. Y entonces que lo llene con toda la plenitud de su Espíritu. Y Dios tiene la gracia de glorificarse en aquellos que nada son, porque la gloria es de Cristo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? En Cristo. Los que viven en Cristo son una fuente de bendición para toda la humanidad. Son sellados con el Espíritu. ¿En quién dice? En Cristo. A ver cuán rápido pueden ir. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Sellados con el Espíritu. Recuerde que tenemos que hablar de horizonte artificial.
Vamos a llegar en algún momento donde veremos que los discípulos vivieron en un horizonte artificial cuando caminaron con Cristo. Después de Pentecostés comenzaron a vivir en el horizonte de Cristo. Y es vergonzoso ver eso, pero veamos primero esta parte. Efesios capítulo 1, versículo 13, versículo 14. ¿Cómo dice el 13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo con el que hemos sido sellados es la garantía de nuestra salvación, la garantía de Cristo, la garantía de nuestra experiencia, la garantía de que estamos en Cristo, la garantía de nuestra esperanza, la garantía de nuestra herencia, la garantía de la escogencia de Dios, la garantía de nuestra razón de ser. El Espíritu Santo es la razón de nuestra existencia. Cuando no vivimos en el Espíritu, cuando no somos espirituales, entonces vivimos en la carne, y la carne no puede heredar el reino de los cielos. Romanos 8:7, porque la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No podemos vivir en la carne y tener poder espiritual. Es imposible. Necesitamos vivir en el Espíritu para tener, 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, para tener la mente de Cristo. Pablo dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Necesitamos vivir en Cristo. Necesitamos ser sellados con el Espíritu Santo. Capítulo 2 versículo 18, Efesios, dice el versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada, ¿cómo dice Pablo? Por un mismo espíritu, versículo 22, en quien tenemos también, en quien nos, dice el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada ¿de quién? De Dios, en quien dice, en el Espíritu. Al estar en Cristo, entonces hay una comunión estrecha con el Espíritu. Hay una experiencia con el Espíritu que se traduce en una vida transformada, se traduce en una vida cambiada, se traduce en una vida arrepentida. Y la experiencia con Dios en el Espíritu hace posible que tu vida se convierta en un ejemplo, en un testimonio que inspira a la gente a buscar a Cristo. No las palabras, pero las vivencias, las evidencias, el testimonio inspira a la gente a entregarse a Cristo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y todo se hace para la gloria de Cristo. Efesios capítulo 3 versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior. ¿Por quién dice? Por su Espíritu, el hombre interior. En el capítulo 7 del libro de Romanos, Pablo habla de ese hombre interior. Los exégetas, los teólogos dicen que ese hombre interior constituye nuestro ser espiritual y nuestro ser intelectual. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, fortalece nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. La idea de fortalecido con poder en el hombre interior significa que ahora el Espíritu Santo viene y aclara nuestra mente. Fortalece nuestra mente con el conocimiento de Cristo, el conocimiento de la palabra de Dios. Aclara nuestra conciencia y fortalece nuestra voluntad, de manera que los que están siendo sellados en Cristo, los que están siendo fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, se mantienen potentes en la roca de eterna salvación, pero dinámicos transformando el ambiente que les rodea. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Y nadie lo puede apartar de Cristo. ¿Se imagina que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros y que nuestra vida refleje a Cristo? Hay una cantidad de pasajes hermosísimos en el libro de Efesios acerca de esta experiencia. Capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Cuando somos sellados con el Espíritu, vivimos en el Espíritu. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, porque los que son guiados por el Espíritu, ¿estos son qué cosa? Hijos de Dios. ¿Qué cosas son? Hijos de Dios. Primera de Pedro 2:9, ¿cómo dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa eso? Que ahora en la vida tuya se verán las virtudes, los atributos, los perfiles, las características, las bellezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La gente creerá no lo que tú le dices, sino lo que tú eres. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La gente no es boba ni es tonta. La gente sabe si tú le estás enseñando un concepto o un principio. Si es un principio, está transformando tu vida. Si es un concepto, alguien te lo enseñó. Y querido, el mundo de hoy ha cambiado bastante. Ese Google ha hecho mucho daño. Le ha abierto los ojos a todo el mundo. ¿Sí o no? Y claro, hay muchas cosas que se ponen en Google también que tenga cuidado. Hay lugares donde he llegado que la gente no cree en Dios. Hay una isla cerca de Puerto Rico, se llama Guadalupe. ¿Alguno conoce la isla de Guadalupe cerca de Puerto Rico? ¿Usted la conoce? En esa isla tiene 60 kilómetros de la distancia de un punto al otro punto más distante, son 60 kilómetros, es la pequeñita. La gente vive muy bien en Guadalupe. El gobierno le apoya mucho y bueno, las necesidades son mínimas, viven cómodos. Y cuando llegué, lo primero que me dijo un caballero en una estación de radio adventista, me dijo, mire, aquí la gente vive cómoda, aquí la mayoría de la gente aquí no cree en religión, ni cree en pastores, ni en la Biblia, ni nada de eso. Así que si usted predica y nadie le hace caso, no se preocupe. Y si predica y nadie se bautiza, váyase tranquilo. Me dijo este abusador, tómeselo de vacaciones. Dije, pero yo no vine a vacacionar aquí. Tómeselo de vacaciones. Y me puse muy nervioso porque ellos nada más hablan francés y yo predico en español. De modo que tenía que depender de un traductor a ver qué era lo que le iba a decir. Así que me puse 2 veces más nervioso. Ustedes se ríen, pero yo no me estaba riendo en ese tiempo. Pero aprendí algo y es que el Señor dijo, si yo fuere levantado. Dije, mi trabajo es levantar a Cristo y el resto que lo haga Cristo. Y si Cristo que lo haga todo, porque Él es el que siempre hace todo. ¿O no? Sin mí, nada podéis hacer. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son promesas bíblicas. Me aferré a esas promesas. Llegué a la habitación del hotel muy asustado y muy nervioso. Y los ojos llorosos. Porque dije, venir de tan lejos. Y la campaña era 29 noches sin parar. Era un intercambio de uniones y yo no sé qué fue lo que le pasó a la unión de esa gente que parece que quería darle la unión nuestra y dijeron, al que venga lo vamos a explotar. Y empezamos a predicar. El primer día, porque pusieron anuncios por la radio, la televisión. Es gente que financieramente le va muy bien, pastor. Pusieron anuncios por todas partes. En francés decía, ha llegado la hora. Después le cuento eso en francés porque no me atrevo, ni me acuerdo. Bueno, la primera noche se llenó la iglesia, una iglesia muy grande, los estacionamientos, todo se llenó. Y dije, Dios mío, cuando estoy en el cuarto orando, había sacado, cuando uno va a un lugar nuevo, lleva de que su mejor artillería, pero que va y no valía artillería, compadre. Tuve que tomar mi Biblia, un par de lágrimas en los ojos, fue lo único que me acompañó, y la bendición de Dios y el Espíritu Santo. Me presenté solo con mi Biblia, empecé a introducir, y la gente muy emocionada porque pagaron anuncios por todas partes, radio, televisión, carteles, como si alguna persona muy importante estuviera llegando a esa bendita isla. Y cuando me paré delante para hablar, dije, ustedes vinieron para escuchar a alguien. Le dije, no es a mí a quien ustedes vinieron a escuchar.
Y entonces la gente dejó de mirarme y comenzaron a mirar la puerta a ver a quién era que yo iba a presentar. Si no el negrito ¿para quién? Que venga el que va a salir de ahí. Le dije, no, ustedes vinieron a escuchar a Cristo. Y cuando dije esa palabra, yo sentí como que algo cayó del techo. Y la gente comenzó a llorar. Digo, ay Señor, ya los agarramos. Oiga, le metimos cañonazo tan duro por 29 noches, compadre, sin dejarlo respirar. Y toda la noche venían. A mí perdóneme Señor, perdóname. A mí me llenaba de gozo ver esas damas con esos vestidotes, porque no tipos que vivían bien. Se llenaban todos los estacionamientos de arriba. Y las damas tenían que venir con la falda agarrada, compadre. Era una montaña que estaba la iglesia, en Monte Jericim. Y usted la veía a la dama con esos vestidotes y su estola y toda su bobería. Y caminando así por la montaña, subiendo. Digo, vamos así, talita. Y el pastor me decía, ¿por qué usted se para aquí? Digo, de aquí que se ve bien, venga a ver. Y me decía, ¿por qué usted se para aquí? Digo, mire. Y allá venían subiendo. Cada noche el Espíritu decía, tienen que ir a la reunión. Cuando iban 18 bautismos, entonces dejamos de contar. Y hubo una montaña de gente que tenían que casarse, pero allá no se casan así. Allá usted tiene que pedir un permiso y le dan la respuesta en 30 días. Y algunos con lágrimas venían a decirme, yo me quiero bautizar, pero tengo que esperar 30 días. Digo, no se preocupe, 30 días se pasan rapidito. Sí, pero nada, regístrese y a los 30 días se casa y viene y se bautiza. Yo le hago una pregunta, ¿es real Cristo o no es real? ¿Es real o no es real? ¿Usted lo sabe o usted lo cree? Mejor dejémoslo ahí para que sigamos siendo amigos. Efesios capítulo número 4, versículo número 4. Efesios 4:4, dice el 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué cosa? Sellados para el día de la redención. Mi pregunta, ¿dice que fuimos sellados sí o no? Capítulo 5, versículo 9, dice el apóstol Pablo, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Pastor, ¿por qué estamos leyendo estos versículos de Efesios acerca del Espíritu Santo? Queridos, si hemos sido verdaderamente sellados del Espíritu, si es verdad que vivimos en Cristo, tienen que verse estas cosas en nuestra vida. Dios no se contradice. El mundo está como está, no porque Dios haya abandonado al mundo. El mundo está como está, no porque Dios se desentendió del mundo. El mundo está como está porque el mundo se separó del Señor. El que a mí viene, dijo Cristo, no le echo fuera. ¿Lo dijo o no lo dijo? El Señor quiere acercarse a sus hijos. El Señor quiere acercarse a su pueblo. El Señor quiere acercarse a los seres humanos. Dios anda buscando con quién alcanzar sus ovejas que están perdiéndose. Pero necesita hacerlo con personas que vivan en Cristo y que estén selladas del Espíritu. No con ideas humanas, no razonamientos lógicos. No, sino con su palabra y el poder del Espíritu Santo. Eso cambia a la gente. Personas incrédulas. En esta isla vivimos experiencias maravillosas con jóvenes, con niños, con adultos. Personas que jamás habían pensado en un día darle su vida a Cristo. Personas con problemas familiares, personas con pleitos serios con la esposa porque era cristiana y no daba testimonio fiel, y este otro pobre hombre odiaba a la iglesia, odiaba a su mujer y odiaba su matrimonio. Y yo no dije que odiaba a Cristo, porque él no odiaba a Cristo, pero estaba frustrado. ¿Cómo puedo creer en Cristo? ¿Cómo puedo creer en la iglesia, pastor, si mi casa es un infierno? Fue lindo ese sábado cuando bautizamos a este caballero. Le dijo a su jefe, me bautizo el sábado, que es el último día, su último sábado que te trabajo. A partir de la semana que viene, no trabajo sábado. Si quieres tu trabajo de hacer a otra gente. No, tú no me puedes hacer eso. Te estoy diciendo.
Yo acabo de conocer la palabra de Dios, acabo de entender el mensaje de salvación y yo no doy un paso atrás. El jefe vino al bautismo, el dueño de la empresa vino al bautismo, porque no podía creer, un tipo que tenía 20 años trabajando con él, que en 2 semanas hiciera ese cambio en su vida. El tipo estaba leyendo lo que enseñaba la iglesia adventista, pero el testimonio de la esposa no lo dejaba acercarse. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Dejémoslo así para evitarnos problemas mayores, ¿verdad? En Cristo. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Romanos 8:1. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. Gálatas capítulo 2, versículo 20, de modo, ¿qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué dice Filipenses capítulo 1, versículo 21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué dice 1 Corintios 11:1? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Fue linda la experiencia de Pablo? A ver, ¿sí o no? ¿Inspiró Pablo a la gente? ¿Se entregaron a Cristo la gente que escuchó a Pablo? ¿Sí o no? Lucas, ¿quién era Lucas? Un médico. ¿Cerró su consultorio para seguir detrás de Pablo? Lo cerró. Por eso cuando usted lee el libro de Hechos dice, y navegamos, y fuimos, y nosotros. Fue tan linda la experiencia, el testimonio de Pablo en la vida de Lucas, que el médico dice, yo cierro este negocio, me voy con Pablo. Se hizo misionero. ¿Es así o no es así? Necesitamos personas que vivan en Cristo, que estén en el horizonte de Cristo, no en el horizonte artificial que los seres humanos inventan. De hecho, la frase o palabra horizonte artificial la utilizan los aviadores, los pilotos. Los aviones tienen un aparatito que se llama horizonte artificial. Ese aparatito le dice a los pilotos cuándo es qué está arriba y qué está abajo. Porque cuando entran en las nubes, ellos no saben qué hay arriba ni qué hay abajo. Así que el cuerpo no le indica qué está arriba y qué está abajo. Y muchos han perdido la vida por no entender o comprender o ajustarse al horizonte artificial. El horizonte artificial en una nave le dice a usted, mira, esta es la parte que está arriba, esta es la parte de abajo. Si usted va boca abajo en el avión, le dice, mi negro, esta parte de aquí es la de arriba, así que tiene que ponerte claro. Si usted no se pone claro, usted se estrella y se mata. Los discípulos, aunque caminaron con Cristo, estaban en un horizonte artificial, no estaban en el horizonte de Cristo. Pastor, ¿qué usted está diciendo? San Juan capítulo 16, versículo 12 en adelante. Vamos rapidito. San Juan capítulo 16, versículo 12 en adelante. Oiga las palabras de Cristo. Y aquí comienza un testimonio doloroso. Aquí comenzamos, queridos. San Juan capítulo 16, versículo 12 en adelante. Dice el versículo 12, dice el Señor Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Y qué dice ahora? Pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán, ¿qué dice ahora? De venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy, ¿qué dice Cristo? Al Padre. Mi pregunta, ¿dice o no dice que el Espíritu os hará saber? El Espíritu os lo hará saber. El Espíritu os lo hará saber. Ahora ustedes no pueden sobrellevar lo que les quiero decir. Cuando estudiamos la vida de los apóstoles, descubrimos que la perspectiva judía era la perspectiva que ellos tenían antes del Pentecostés. Eso hizo amarga la vida de Jesús, según dice la sierva de Dios.
¿Por qué los discípulos no podían llevar esas cosas? San Lucas capítulo 22. Miren qué estaban pensando los discípulos, su horizonte artificial. San Lucas capítulo 22, versículo 24 al 27. San Lucas 22, versículo 24 al 27. ¿En qué estaban pensando estos hombres? Al caminar con Cristo, ¿cuál era su interés? ¿Qué es lo que andaban buscando? San Lucas 22, versículo 24. ¿Cómo dice el versículo 24? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y el versículo 27, ¿por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mi pregunta, ¿le está dando una reprensión Jesús, sí o no? Mire otro ejemplo, San Marcos capítulo 9. San Marcos capítulo 9, versículo 35 en adelante. Los discípulos estaban viviendo un horizonte artificial. No estaban en el horizonte de Cristo, aunque estaban caminando con Cristo. No estaban en el horizonte espiritual de Cristo, aunque oyeron las palabras de Cristo. Y era doloroso y lamentable para Cristo esta situación con los discípulos. San Marcos capítulo 9, versículo 35. ¿Cómo dice el versículo 35? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, ¿qué dice Jesús? Será el postrero de todos. ¿Y el servidor de cuántos? De todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y yo pregunto, ¿estaban entendiendo los discípulos a Cristo? No. ¿Estaban comprendiendo los discípulos el plan de Cristo? No. ¿Estaban los discípulos en el horizonte de Cristo? No. ¿Cómo estaban los corazones de los discípulos? San Mateo capítulo 15, versículo 19. Pastor, ¿por qué estamos haciendo este estudio tan serio de los discípulos? Pongamos atención, querido, pongamos mucha atención. San Mateo capítulo 15, versículo número 19. ¿Cómo dice el versículo 19? Dice Cristo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. ¿Qué cosa más dice? Las blasfemias. Versículo 22. Y aquí, ¿qué dice el versículo 22? San Mateo capítulo 15, capítulo 22, versículo 37, San Mateo 22, 37. Dice Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y qué más dice? Con toda tu alma. ¿Y qué más? Y con toda tu mente. Pon cuidado a lo que hay en tu mente. Pon cuidado a lo que hay en tu corazón. La base de la existencia humana, en el ser humano, parte de la mente. Usted piensa antes de actuar. Usted no actúa sin pensar. El resultado de sus acciones son el resultado de sus pensamientos. Y ahora Cristo dice, San Marcos capítulo 7, versículo 6. Miren cómo Él repite una y otra vez la misma frase. Marcos 7, 6. Respondiendo Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está, ¿cómo dice? Lejos de mí.
capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Capítulo 8, versículo 14 en adelante. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Y qué dice Cristo ahora? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? La pregunta: ¿en qué estaban pensando los discípulos? ¿En quién sería el mayor? ¿Qué querían los discípulos? La mejor posición. ¿Qué lo hacía seguir a Cristo? Lo que iban a recibir. Estaban en un horizonte artificial porque tenían en mente sus propias conveniencias. Capítulo 10, versículo 5. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. En la misma perspectiva judía de un Mesías victorioso, un Mesías conquistador, un Mesías que cambiaría, dice la sierva de Dios, su mísera pitanza en abundancia, un Mesías que lo haría la nación más poderosa, un Mesías que lo llenaría de gloria, de dinero, de poder. Esa misma perspectiva estaba en la mente de los discípulos cuando estaban caminando con Cristo, lamentablemente. Dice la palabra de Dios, capítulo 16, versículo 14, San Marcos. Dice el Señor Jesús, Marcos 14, 16. San Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, ¿qué cosa dice? Su incredulidad. ¿Y qué más les reprochó? Y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Quiénes le habían visto resucitado? Número 1, los ángeles. Número 2, las mujeres que fueron cuando María se encontró con él. Número 3, los que fueron a Emaús. Y allí cuando iban a Emaús, el Señor Jesús se manifestó y tuvo un diálogo con ellos explicando. Y al final se manifestó en el aposento y a todos se le mostró, y aún Tomás, que no estaba, tampoco quería creer. Pastor, ¿qué es lo que nos está diciendo? Queridos, queridas, cuando vivimos en nuestro horizonte artificial, se nos hace imposible creer en Cristo. Cuando vivimos en nuestro propio horizonte, producto de nuestra experiencia, de nuestra vida, de nuestro razonamiento, producto de nuestras propias ideas, producto de nuestros objetivos personales, como usted lo quiera llamar. Cuando no estamos en el horizonte de Cristo, estamos en un horizonte artificial. Los discípulos entraron al horizonte de Cristo después del Pentecostés, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? Hasta Pentecostés los discípulos estaban en su propio horizonte. Y yo pregunto, hoy, ¿en cuál horizonte deberíamos estar? En el horizonte de Cristo. Si estamos en el horizonte de Cristo, entonces veremos a Cristo. Hay toda una línea de evidencias en San Marcos 8, 31 al 33. Pedro, incredulidad. Marcos 9, 9 y 10, Pedro, Jacobo y Juan. Marcos 9, 16 al 19, los discípulos. Marcos 9, 31, 32, los discípulos no entendían. Marcos 9, 33 al 37, la mente mercenaria. ¿Qué es lo que vamos a recibir, Señor, por seguirte a ti? Lo hemos dejado todo. ¿Qué es lo que nos van a dar? ¿Qué es lo que vamos a recibir? Marcos 9, 38 al 42, reprende a los discípulos por no entender, por no comprender. Marcos 10, 13 al 16, vienen y quieren impedir que los niños lleguen a Jesús. Marcos 10, 23 al 31, una mente mercenaria, ¿qué es lo que vamos a ganar? Jacobo y Juan, el interés de queremos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda, eso es lo que nos interesa. Marcos 10, 35 al 45. Judas,
hace una pregunta en Marcos 14, 3 al 11. Los discípulos, Marcos 14, Marcos 16, dice la sierva de Dios: cuando los discípulos volvieron del olivar a Jerusalén, la gente los miraba, esperando ver en sus rostros expresiones de tristeza, confusión y chasco, pero vieron alegría y triunfo. Los discípulos no lloraban ahora esperanzas frustradas, habían visto al Salvador, dice ella, y entonces añade lo siguiente: habían visto al Salvador resucitado, y las palabras de su promesa la promesa de su promesa de despedida repercutían constantemente en sus oídos. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. ¿Qué cosa confesaron? Su incredulidad. Se reprocharon a sí mismos, dice ella, el haber comprendido tan mal al Salvador. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Oh, dice ella, si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, pensaban ellos de cuán diferente modo procederían. ¿Cuánto nos duele, decían los discípulos, haber estado tan enfocados en nuestros propios intereses? ¿Cuánto nos duele no haber comprendido a Jesús? Si solo pudieran ver al Señor de nuevo, cuán fervorosamente tratarían de mostrar la profundidad de su amor y la sinceridad de la tristeza que sentían por haberle apenado con palabras o actos de incredulidad. Y resolvieron que, hasta donde fuese posible, expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Y yo le hago una pregunta a usted, querido. Los años que tiene en la iglesia, los años que tiene de experiencia en su vida cristiana. Mi pregunta para usted: ¿verdad que se encuentran trazos de incredulidad en nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Escuche lo que ella dice. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Se acercaron más y más a Dios, y al hacer esto, comprendieron cuán grande privilegio habían tenido al poder asociarse tan estrechamente con Cristo. La tristeza llenó sus corazones al pensar en cuántas veces le habían apenado por su tardo entendimiento y su incomprensión de las lecciones que, para el bien de ellos, estaban procurando enseñarles. 3 años y medio caminando con Dios. 3 años y medio viviendo en compañía de Cristo y no entender a Cristo. Es una tragedia. Es una tragedia. ¿Es una tragedia o no es una tragedia? Entonces yo le hago una pregunta: si fueron estos discípulos que caminaron con Él, que comieron con Él, que tenían una vida en un horizonte artificial completamente separado de Cristo, ¿qué nos queda a nosotros que estamos 2000 años después? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Mi pregunta para usted: ¿verdad que es un buen día para venir a pedirle perdón a Cristo? Y pedirle perdón por la incredulidad. Y yo le hago una pregunta: ¿usted cree que cristianismo es una monotonía como un péndulo que va y viene? No. El evangelio de Cristo es poder para salvación. Querido, querida, mi pregunta para ti: ¿te gustaría en este momento salir de un horizonte artificial para estar en el horizonte de Cristo? Después de Pentecostés, los discípulos se mudaron de su horizonte artificial mercenario, de su horizonte artificial de intereses personales, de su horizonte artificial de ser el mayor, de su horizonte artificial se movieron al horizonte de Cristo. Y entonces sus vidas, llenas del Espíritu Santo, se convirtió en un poder que cambió al mundo. ¿Te gustaría esa experiencia? Si tu palabra es sí, ponte en pie conmigo. Esta semana necesitamos mudarnos al horizonte de Cristo. Esta semana necesitamos colocarnos del lado de Cristo.
Esta semana necesitamos, por la gracia de Dios, arreglar nuestras cuentas con Cristo. Levanta tu mano conmigo como señal de una decisión seria de hacer pedazo nuestra agenda personal para aceptar la agenda de Cristo. Querido Padre Celestial, levantamos la mano como señal de aceptación de la agenda de Cristo. Nuestra agenda, Señor, la ponemos a un lado. Sabemos que en su agenda está todo lo mejor para nuestra vida. En su agenda está salvación y vida eterna, no solo para nosotros, sino para todos aquellos con quienes nos relacionemos. Que desde hoy, Señor, cada uno de nosotros, llenos del Espíritu Santo, seamos guiados al cumplimiento de su voluntad. Como Pablo camino a Damasco, queremos encontrarnos con Cristo. Como Pablo camino a Damasco, queremos ser cambiados por Cristo. Como Pablo camino a Damasco, queremos comenzar a vivir en Cristo. Como Pablo camino a Damasco, queremos ser sellados en Cristo. Y como Pablo, queremos ser apartados para el Evangelio de Cristo. Queremos vivir en el horizonte de Cristo y que toda persona que se relacione con nosotros pueda darse cuenta que tenemos el perfume, el aroma y la fragancia de Cristo. Que nuestro testimonio sea poderoso, inspirador, arrollador, para quitar, oh Dios, del mundo la oscuridad y llenar todo el ambiente de luz. Y las personas puedan ver claramente el camino de salvación que es Cristo el Señor. Dios, en su mano santa nos entregamos. Pedimos estos favores, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, Señor.